Sacerdote, párroco de la Iglesia de San Roque en Ellín, hermano costalero de la Archicofradía de Nuestro Padre Jesús de Medinaceli, es licenciado en Ciencias Eclesiásticas por la Facultad de Teología San Vicente Ferrer de Valencia, licenciado en Teología por la Universidad Pontificia de Salamanca y actualmente realiza estudios de doctorado de Teología en la Pontificia Universidad Antonianum de Roma, en el Centro Agregado de Murcia. Francisco Jesús Genestal Roche será el pregonero de la próxima Semana Santa, de la Semana Santa 2010 en Ellín. Con todos ustedes, Francisco Jesús Genestal Roche. Quiero agradecer primero a la Cofradía de la Oración en el Huerto de Ellín la confianza o esta pequeña posibilidad, ¿no?, de contar desde mi experiencia algo relacionado con el objetivo de este congreso, que como muy bien ayer decía el presidente de la cofradía, sabéis que ellos lo han enfocado en torno a la necesidad de restauración interior y exterior continua que nuestras cofradías, nuestras Semanas Santas en general, nuestras imágenes y nuestras personas tenemos. Esa restauración interior que es preguntarnos cada día por nuestra identidad, por el sentido de lo que hacemos y la manera de mejorar como colectivos humanos que somos y como comunidad creyente que cada día aspiramos a ser. El objetivo de esta primera ponencia es no la restauración exterior, de la que luego hablará Pablo Nieto, sino de la restauración interior, la que hace referencia a nuestras cofradías y a nuestras hermandades. Y también a nuestro ser cofrade, ¿no?, cada uno de nosotros en nuestras cofradías y hermandades. De ahí el título que yo he puesto para esta pequeña comunicación, y el subtítulo que posiblemente aclare el método como voy a hacer esta pequeña reflexión. Una mirada crítica y proyectiva sobre el sentido de las cofradías a propósito de los sueños de Getsemaní. Son las 10 y pico de la mañana, no sé si habéis dormido bien. Yo os doy permiso a que, igual que Pedro, Juan y Santiago, ante el Maestro de Galilea durmieron, pues que ante mí también durmáis, si consideráis que no es muy ocurrente o muy importante lo que voy a decir. Veréis cómo el sueño es revelador del corazón, y como el sueño es revelador del corazón, desde él también podemos aprender cosas. Por eso no os preocupéis si os dormís, porque seguro que alguna revelación también tendréis esta mañana. Yo os invito en esta mañana a que aprendamos a mirar como Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret tiene una mirada indiscreta que él tuvo, y muy especialmente ante, si recordáis, una pobre mujer, la viuda pobre del capítulo 12 de San Marcos. Permitidme que empiece con esta mujer, de la que no sabemos su nombre, pero de la que yo creo que cualquier creyente de cualquier siglo tendría capacidad para vivir enamorado de esa mujer. Sabéis que aquella mujer, aquella pobre viuda, caminaba perdida por las afueras del templo de Jerusalén, mujer de quien ni siquiera sabemos su nombre, pero que según cuenta este capítulo 12 de Marcos, cuando pasó al lado de la hucha donde se echaban donativos para el templo, no pasó desapercibida para el Maestro de Galilea. Ya sabéis aquel comentario indiscreto de Jesús: esa mujer ha echado más que nadie en la hucha porque los demás han echado de lo que les sobra, pero esta mujer que pasa necesidad ha echado todo lo que tenía para vivir. No me preguntéis por qué, pero yo me imagino a esa mujer pobre, vieja y fea. Pero Jesús Nazareno descubrió en ella una belleza interior que la hacía mujer restaurada, de dentro a fuera. Tanto, que el Cristo Nazareno sentiría ante aquella mujer
un reflejo de su propia vida. Si aquella mujer se había echado ella misma a la hucha del templo porque había volcado todo su ser, el Cristo Nazareno se echaría a sí mismo en la cruz como la única ofrenda posible. Pues de esta belleza interior restaurada, con regatinos de autenticidad, quiero hablaros en esta mañana. Permitidme por eso que os mire con indiscreción, con cierta indiscreción, y que esa mirada, nunca más allá de lo prudente, nos permita ofrecer un pequeño contraste de las mejoras que podemos hacer en el foro interior de nuestro ser cofrade y de nuestras ser cofradías. Esta es la restauración interior a la que me refiero en el título de esta ponencia. Esta mañanera reflexión no es un juicio, no lo toméis como un juicio, porque soy sacerdote, no soy juez. Es solo una impresión personal y subjetiva, y sobre todo unas cuantas palabras amontonadas que nos permitan posteriormente dialogar y poner en común. Si en literatura sabéis que existe el realismo mágico, que se define como ese interés de mostrar lo irreal o lo extraño como algo cotidiano y común, permitidme que inaugure yo esta mañana un realismo mágico que podríamos llamar pasionero o pasional, como queráis, y que consiste en dejar hablar a las imágenes que soportan nuestros hombros cuando las sacamos en procesión. Dejarlas hablar y que ellas nos guíen en nuestro interior para hacer, no sé si más grandes, pero sí más profundas, nuestras Semanas Santas. Esas Semanas Santas que hacen corto el resto del año por lo que nos ocupan y preocupan. De esta imagen de Getsemaní que tenemos en Ellín, siempre me han impresionado los sueños de los discípulos. Son sueños que hablan por sí solos. Con solo mirarlos, uno se siente intimidado a vigilar. Pues dejémosle hablar a estos tres grandes discípulos desde sus sueños. El primer sueño es el sueño de Pedro. Es un sueño que va del realismo inoperante a la sensatez creadora. Y aquí quiero transmitiros, a mi juicio, qué actitudes personales hemos de tener los cofrades. Actitudes restauradas, continuamente restauradas. Mira, yo creo que este sueño de Pedro es el sueño que da la experiencia en la vida. Yo me imagino a Pedro a dormivela diciéndose: este Jesús no para, siempre con sus manías. Pero si somos 12 desalmados y sin armas, ¿a dónde vamos nosotros? Yo me imagino a Pedro durmiendo, soñando, diciendo: cuánto de menos he hecho el mar, mis peces, mi negocio, mi vida ya hecha. ¿Quién me ha llamado a mí, a esta Jerusalén de 1000 demonios, a complicarme la vida? ¿Cuánto daría por volver a la tranquilidad de mi barca? Ese sueño de Pedro yo creo que se hace constante en nuestra vida personal y en nuestra vida cofrade cuando nos instalamos en la intrascendencia, cuando vamos a lo práctico, cuando la vida de nuestras cofradías es plana y la única altura que coge es la altura del paso cuando desfila en las procesiones de Semana Santa. Este sueño de Pedro es el sueño del utilitarismo, ¿no? Es real aquello que se ve y aquello que es útil. Lo demás no merece la pena que nos compliquemos. Es el sueño del individualismo, donde el yo y mi cofradía representa el centro de la vida y donde la responsabilidad solidaria ocupa un segundo lugar. Es el yo de la comodidad, una fiesta, una experiencia casi sagrada de la fiesta, incluso también en nuestras cofradías. Es el sueño del relativismo,
en el sentido de que todo vale, sea lo que sea. Junto a todo lo bueno que tiene nuestras cofradías, a veces reflejo de nuestra cultura, en ocasiones hemos de ser conscientes que también, como nuestras imágenes se les pega el polvo del camino, se le pegan estas actitudes que no dicen nada bueno de ellas. Yo creo que si somos un poquillo humildes, todos tenemos a un Pedro durmiente en nuestro interior. Pues permitidme, yo me imagino a Jesús dando un empujón a Pedro y diciéndole: Pedro, no te da vergüenza, despierta. Con la edad que vas teniendo, y todavía sí. Y me imagino al maestro de Galilea diciéndole: si quieres seguir conmigo, si quieres ser cofrade, si quieres ser hermano mío, apúntate estas notas que es necesario que tengas. Capaz de formular con claridad los retos evangélicos latentes en el momento presente de la sociedad y de la comunidad cristiana. Tienes que ser un poco profeta para desistir a la renovación de la vida. Nos entretenemos en cuestiones muy secundarias y olvidamos las esenciales. Tienes que ser, Pedro, un cristiano lúcido y evolucionado, capaz de señalar la bondad que hay en el corazón de los demás. En general tenemos tendencia a destacar los errores de los demás. Por esta razón es muy conveniente que haya gente capaz de la bondad de los otros. Cuando actuamos de esta manera, descubrimos que nadie sirve para todo, pero que todos servimos para algo. La fuerza de la hermandad radica en ayudar a cada persona a descubrir los propios valores y ponerlos al servicio el progreso de la cofradía y al mismo tiempo el desarrollo de la propia felicidad personal. Pedro, tienes que ser cristiano y cristiana signo de reconciliación, capaz de curar a veces las cicatrices que quedan en nuestras personas, como consecuencia de los fracasos, las incomprensiones, las discusiones de nuestros grupos. Esta capacidad curadora y restauradora asemeja el estilo de vida de estas personas al talante de Jesucristo, que vino a ser que no vino a ser servido, sino a servir y a curar el dolor del mundo. Esta función curadora y reconciliadora puede reparar las fuerzas de mucha gente aparentemente letargada, pero que conserva mucha capacidad creadora. Es muy importante no perder la confianza en la capacidad de cambio que hay en el interior de cada uno de nosotros, de los demás. Pedro, tienes que ser un cristiano y una cristiana capaz de estimular la pasión por la evangelización. Tienes que ser una persona que de una manera discreta pero enérgica desencadene procesos de identidad cristiana en nuestra sociedad. Creo que tienes que ser una persona que cuando la situación parece bloqueada no te entretengas en lamentaciones ni en autocompasiones, sino que seas capaz de proponer la palabra de Dios en nuestra cultura. Pedro, tienes que ser un cristiano, una cristiana constructor de puentes. Los constructores de puentes son aquellos capaces de decir lo mismo en diferentes lenguajes de nuestra sociedad. Con su servicio de comunicación son personas que construyen puentes de comunicación dentro de la comunidad cristiana y en la sociedad. Y esa labor la podéis hacer muy bien los hermanos y los cofrades. Somos los cofrades el movimiento eclesial más grande en número de España. Fijaos si podemos hacer de puentes en nuestra sociedad. Puentes de comunicación que giran alrededor de la fe y de la cultura, de la fe y de la justicia, de la fe y del arte. Este diálogo es importante que creamos que podemos hacerlo. Y Pedro le diría, tienes que ser un cristiano, una cristiana capaz de permanecer. Podemos caer en la descalificación y en la autosuficiencia de todo aquello que no tenga que ver con mi manera de ver la vida.
En algunos medios cofrades sabéis que a veces predomina la amargura, la crítica implacable de todo cuanto se realiza, y eso a veces envenena un clima necesario para que haya comunión, hermandad entre nosotros. En otros sabéis que predomina a veces la pasividad, el desinterés, la falta de espíritu crítico. Por eso, una esforzada lucidez nos debe permitir permanecer con esperanza. Pues yo os propongo esta mañana, para restaurar nuestro ser cofrade, estas 6 actitudes de nuestro corazón, que bien podríamos tener los cofrades para restaurar nuestra capacidad cada día para ser hermanos. Y permitidme que pasemos ahora al sueño de Juan. Un sueño que va de los deseos inalcanzables a las posibilidades concretas. Y os invito a que hablemos ahí y a que pensemos de las aptitudes con P necesarias en las cofradías, no en los cofrades, en las cofradías. ¿Qué me decís de esta imagen de Juan? Juan no es que duerma, es un soñador, es un soñador. Y eso es bueno. Los soñadores imaginan, pero a veces no concretan. Hablan bien, pero en ocasiones tienen atrofiadas las manos. Yo me imagino a Juan pensando ahí, en su sueño: con este Jesús llegaremos muy lejos. No entiendo eso que dice de la cruz, de que eso no puede ser. Ya lo dice Pedro. La cruz a él jamás. Una legión de ángeles vendrá ahora mismo y volaremos y llegaremos al cielo. Jerusalén será un anecdótico recuerdo de una mala noche pasajera. El sueño de Juan, bien intencionado, es el prototipo de la huida. Es verdad que luego será de los pocos que permanecen a los pies de la cruz. Yo me imagino a Jesús diciéndole a Juan: despierta, hombre, has de pasar el examen de aptitud. No todo vale, porque no todo conviene. La gente nos creerá si nosotros nos hacemos de querer. La gente nos amará si nosotros nos amamos y les amamos. La gente caminará detrás de nosotros si nosotros les buscamos. Ponte en camino, pero no de cualquier manera. E imaginando este camino, me han salido 5 aptitudes con P que nuestras cofradías yo creo que deben tener. La primera, una aptitud eclesial. Con esta expresión yo me refiero a la necesidad de que las cofradías inauguren, renueven o fortalezcan sus vínculos de comunión y de comunicación con las diversas manifestaciones de la Iglesia, con los sacerdotes y párrocos, con las comunidades parroquiales, con el obispo. Por desgracia, la historia de las cofradías encierra mucho de rivalidades internas o externas, encerramientos y conflictos. Hemos de reconocer, aunque más adelante nos referiremos brevemente a ello, que a veces el problema no ha sido el enfrentamiento del conflicto, sino más bien la elegante y educada indiferencia que coloca a cada uno en su sitio sin interés mutuo. Pero creemos que todo esto entra en contradicción con la misma esencia e identidad de las cofradías y con la misma esencia e identidad de la Iglesia, que como su mismo nombre indica, necesitan de fraternidad, de mutua acogida, de respeto y de caridad evangélica. No se trata de reducir la libertad y la autonomía de quienes pertenecemos a las cofradías, sino de actuar conjuntamente, porque todos nos necesitamos para esta tarea. Dice la exhortación apostólica Christe Fideles Laici de Juan Pablo II sobre los laicos, que ante todo debe reconocerse la libertad de asociación de los fieles en la Iglesia. La libertad es un verdadero y propio derecho que no proviene de una especie de concesión de la autoridad, sino que deriva del bautismo, en cuanto sacramento que llama a los fieles laicos a participar activamente en la comunión y en la misión de la Iglesia. ¿Cómo puede manifestarse esta comunión y realizarse esta expresión comunitaria, esta aptitud
aptitud eclesial de la que estamos hablando. Yo sugiero esta mañana algunas cuestiones que yo entiendo que probablemente muchos de vosotros ya hacéis. Por eso esto no es un juicio. Quizás otros no y nos falte, pero que en cualquier caso siempre es necesario renovarlo y restaurarlo. La primera, concreción de esta aptitud. Yo creo que es importante una vinculación jurídica con la Iglesia que nos dan los estatutos canónicos. Mirad, esto es como cuando nace un crío, un niño o una niña. Está claro que lo importante es que nazca, que se le dé de comer, que crezca, que sonría, que sea feliz, que se sienta querido. Pero hay que apuntarlo al juzgado, hay que apuntarlo al registro civil y hacerlo sujeto de libertades, de derechos y de deberes. Porque vivimos en una sociedad, porque somos ciudadanos y porque necesitamos rodearnos de unos mínimos objetivos de convivencia. Pues esa vinculación jurídica es necesaria. Segundo, más allá de los estatutos, creo que es importante que haya un positivo espíritu de coordinación con la Iglesia, expresado en la comunidad local más cercana, llámese parroquia, convento, comunidad. Aquí el abanico es muy amplio. El cofrade no puede serlo solo cuando va a sacar el paso de la Iglesia. Debe haber un contacto personal con el párroco, con el responsable de la comunidad. Debe haber un diálogo constructivo y fraterno sobre lo que es positivo que se haga. Porque no todo lo que se puede hacer se debe. Es decir, no todo, a mi juicio, lo que económicamente o estéticamente una comunidad tenga capacidad para hacer, quizás tenga sentido que se haga. No podemos convertir las procesiones en desfile de disfraces, ni podemos manifestar una ostentación de medios que afean lo que somos y desde luego falsean el misterio de Jesús de Nazaret. Es verdad que para todo esto hace falta un diálogo muy equilibrado y muy sereno, pero hace falta aptitud con P y actitud con C para la escucha. Tercero, para todo esto se requiere como medio fundamental la información, la comunicación, el diálogo, en orden a una coordinación eficaz de actos, de tareas compartidas, de ritmo, de adaptación a las necesidades y circunstancias. Y sabiendo que los destinatarios de todo esto no somos un grupo de amiguetes que luego nos juntamos a cenar, sino que esto es una acción de Iglesia que tiene repercusión y ojalá que esa repercusión siempre fuera positiva. En este sentido, y ya sé que ahora mismo yo hablo como párroco, aunque diría lo mismo como costalero del Cristo de Medinaceli, y estoy seguro que si hay algún otro sacerdote en el templo opinaría lo mismo que yo. Yo creo que la iniciativa y el servicio que puede desempeñar una cofradía nunca debe realizarse con independencia de los proyectos y las acciones que las parroquias de un pueblo o una ciudad tienen. Cuarto, puestos a soñar y recordar que estamos con el sueño del joven Juan, inocente él, yo creo que esta aptitud eclesial podría pasar por la presencia de los hermanos mayores, de los presidentes de las cofradías, en los consejos de pastoral de las parroquias, donde están radicadas las cofradías. Podría pasar también por la coordinación con las asociaciones de carácter benéfico, solidario o asistencial que hay en el pueblo. Tema este que yo creo que es muy importante y que os sugiero para un futuro congreso, el del año que viene, si queréis, ¿no? En definitiva, si el ser cofrade no es algo que se vive efectivamente durante todo el año, no es verdadera hermandad, ni se da testimonio de ello. Un afamado cofrade, no sacerdote, es decir, laico, como la mayoría de vosotros, de quien no conozco su nombre, pero con quien me he encontrado preparando estos folios, dice lo siguiente: las cofradías no pueden salirse de la Iglesia, ni aspirar a convertirse en una Iglesia dentro de la Iglesia. Cada vez es más importante la unidad de la única familia de Cristo. Esta unidad debe suponer para las cofradías y hermandades un esfuerzo de apertura e inserción en el ámbito de las parroquias, como un signo de la gran riqueza eclesial que podemos llegar a ser nuestras cofradías.
Segunda aptitud, una aptitud formativa. Muy unida a la anterior está esta cuestión de la formación. Si la formación es importante para todo, también ha de serlo para esta cuestión. Muy humildemente en este punto yo ofrezco la propuesta formativa que la Escuela Cofrade de Ellín comenzó el año pasado como un plan pensado para 3 años y que para empezar nos parece interesante a quienes a ella acudimos. Aunque insisto que esto es un punto muy particular y que son muchas las iniciativas que en este sentido supongo que después en la mesa redonda, si lo consideráis importante, podríamos compartir. Nuestra aptitud formativa en Ellín tiene 3 grandes bloques. En primer lugar, una reflexión sobre las cofradías y hermandades, lo que son y el sentido que tienen pertenecer a ellas. En segundo lugar, una importante profundización en el conocimiento y en la experiencia de Jesús de Nazaret a partir de nuestras imágenes de la Semana Santa. Y en tercer lugar, una imprescindible reflexión sobre qué más pueden hacer las cofradías y hermandades por la Semana Santa, aparte de lucir en el mejor sentido de la palabra, elegantes tronos, mantos y túnicas. ¿De qué manera podemos servir a la pasión en nuestros días? Soy consciente de que habrá otra forma de expresar esta aptitud formativa. Yo expongo esta porque es real, la estamos haciendo, pero os llamo también a compartir otro tipo de experiencias. Y finalmente, este sueño de Juan creo que nos habla de una tercera aptitud. Las cofradías están llamadas a transformar la realidad. Deben ir más allá de sus manifestaciones penitenciales. Y es bueno distinguir aquí entre actitudes y acciones. Considero que entre las actitudes es importante tener las siguientes. La cofradía, su presencia pública en la sociedad, debe ser radicalmente dialogante. Dialogar es estar atento a las necesidades de nuestra sociedad. No es posible sino lo que dice el Vaticano II, compartir los gozos, las esperanzas, las tristezas y las angustias de la sociedad de nuestro tiempo. Las necesidades y las situaciones humanas son un lugar pastoral en el que la Iglesia realiza su acción. Esta aptitud nos habla de que las cofradías en su presencia pública en la sociedad deben ser insistentemente testimoniales. Y más concretamente me refiero a la necesidad que tenemos de que haya una identidad entre los hechos y las palabras que una cofradía pronuncia. El profetismo y la conciencia crítica de las cofradías en relación a los grandes valores del Evangelio es una gran tarea que podemos llevar a cabo. Testimonio que de modo especial cobra fuerza en la atención y el servicio a las pobrezas de nuestra sociedad como lugar privilegiado de la presencia en la sociedad y en el mundo. La evangelización de los pobres ha estado muy próximo siempre a nuestras cofradías. Esta acción evangelizadora no se detiene en los aspectos asistenciales, sino que tiene que pasar a ser una nota de una propuesta de cultura solidaria. En tercer lugar, es importante que las cofradías estén evangélicamente identificadas. Decir esto significa afirmar que la presencia pública de una cofradía no debe sentir vergüenza de manifestarse como es una cofradía cristiana. Decir y expresar desde donde hablamos no es beligerancia cultural ni agresividad, es mostrar nuestros adentros. Y finalmente, este sueño de Juan nos invita a ser contagiosamente misioneros. Contagiosamente misioneros de un Dios de la vida y, consecuentemente, de una visión del mundo que cree humanidad a nuestro alrededor. Pasamos ya al último punto, que es el sueño de Santiago, que nos invita a pasar de la indiferencia y el recelo a la acogida y la colaboración. Y aquí permitidme que os hable de un necesario diálogo y saludable que debe haber entre la institución eclesiástica y las cofradías. Yo me imagino a este Santiago, que
que el hombre estaba a punto de renunciar al grupo de los discípulos. Es el que más descaradamente duerme. Santiago era un hombre de esos que dicen que se hacen a sí mismos, para quienes la poesía, los valores, el arte, todo eso es música celestial. Y Santiago, en ese sueño, yo creo que decide abandonar. Su postura así postrada manifiesta una indiferencia y una despreocupación sospechosa. Yo me imagino al maestro de Galilea diciendo a Pedro y a Juan: dejadlo que duerma. Su corazón no da más de sí. Ya sabe dónde estamos. Si quiere y si puede, volverá. Permitidme que, aun sabiendo que hay aspectos muy positivos en la relación entre cofradías e institución eclesiástica, a veces esta figura de Santiago indiferente ha caracterizado a este difícil maridaje. Ambas, institución eclesiástica y cofradías, están llamadas a coincidir en el sitio en el que cada año Jesús de Nazaret nos espera. La fe cristiana es un camino a recorrer, un camino que tiene obstáculos, dudas, aciertos, retrocesos, pero todo eso es parte del camino. En el camino hay momentos y situaciones diferentes. Hemos de superar dilemas irritantes y recelosos de si merece la pena o no, del todo o nada, y hacer de la relación iglesia y cofradías un espacio más plural, pedagógico, de discernimiento y de acompañamiento. Una iglesia y unas cofradías que se atrevan a decirse mutuamente lo que Ruth, en el Antiguo Testamento, dijo a Noemí. ¿Recordáis esa frase preciosa? No insistas que me separe de ti. Donde tú vayas, yo iré. Donde tú vivas, viviré. Tu pueblo es mi pueblo y tu Dios es mi Dios. Y donde tú mueras, moriré. Capítulo 1 del libro de Ruth. Pues acabo ya. Despertar los que os hayáis dormido y hayáis unido vuestros nombres a los de Pedro, Juan y Santiago. Os convoco ahora a pasar de la mirada indiscreta del comienzo a la mirada vigilante que tiene Jesús en Getsemaní. Permitidme que lo haga con las palabras que ayer en la inauguración de este congreso nos dirigía el presidente de la Hermandad de la Oración del Huerto. En nuestras cofradías ponemos lo mejor de nosotros. Se nos va mucho tiempo en nuestras hermandades. Es bueno que optimicemos ese tiempo y que lo ofrezcamos año tras año, como ya lo hacemos, a mejorar ese tesoro que llevamos entre manos, la memoria viva de un hombre, Jesús de Nazaret, siempre en espera vigilante, en Getsemaní, en el Huerto de los Olivos. Pues muchas gracias.